médico general de la Universidad del Cauca, pediatra y pediatra intensivista de la Universidad CES de Medellín, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Fundación Valle de Lili, docente del programa de pediatría de la Universidad ICESI, miembro de la Red Latinoamericana de UCI Pediátrica, instructor de la Clinical Care Society, está aquí y nos hablará del manejo de líquidos endovenosos en el niño crítico. Bienvenido, doctor. Nuevamente, gracias por estar acá. Hola Yurani, hola a todos, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Tengo, Sí, señor. ¿sí? Perfecto, bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de los líquidos y el manejo hídrico en el niño crítico. La verdad quise que fuera una charla con conceptos un poquito actuales porque yo creo que todo residente de pediatría y todo médico cuando pasa por sus semestres iniciales de formación, siempre tiene estas charlas y se queda en líquidos isotónicos, en la tonicidad, pues prácticamente los líquidos, en calcular los volúmenes corporales, que obviamente no deja de ser importante, pero creo que hay unos conceptos actuales que va a ser importante que toquemos y unas estrategias, sobre todo para no hacer daño con la formulación que nosotros tengamos en nuestros niños. Entonces, vamos a tocar varios temas. Y quisiera empezar con una frase de Paracelso que dice que todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea, simplemente la diferencia, eh, la dosis, la diferencia. Y creo yo que la verdad sí es una opinión muy personal que nosotros caminamos sobre una cuerda floja en el manejo de los líquidos y que genera que tengamos que tener una muy acuciosa evaluación de nuestro paciente al que nosotros le vamos a prescribir líquidos para no irnos de un lado, que es que falten líquidos y el paciente no tenga el aporte necesario o que nos estemos pasando, como creo que es el problema en este momento de todas de muchas instituciones, incluida la nuestra, en donde probablemente el sobreuso de los líquidos y el otro bolo ha hecho de que estemos cayendo en errores de manejo y probablemente haciendo mucho daño a nuestros niños. Entonces vamos a tratar un poquito de historia, vamos a hablar algo del glicocálix y de la ley de Starling, que muy seguramente ustedes la conocen y la manejan muy bien, de algunos tipos de soluciones, unas estrategias que me parecieron importantes que apliquemos en la prescripción de los líquidos, que es las 4D, y un acrónimo en inglés que es ROSE. Hablar algo de sobrecarga y de las nuevas guías del Surviving Sepsis, que por primera vez tenemos una edición pediátrica y ya no es aplicada de la de los adultos, sino que tenemos unos datos interesantes, importantes. Y vamos a concluir, parece que tenemos que tener como médicos que manejamos pediatría. Entonces, dentro de la historia, ustedes saben que de líquidos venimos hablando hace muchísimo tiempo, tal vez a finales de 1800 y principio de 1900, en la última década de 1800, se empezaron como a manejar los conceptos de líquidos para restaurar el volumen de los pacientes, sobre todo con el advenimiento de guerras y sobre todo en pacientes adultos con traumas. Los líquidos inicialmente se administraban importantes y vamos a incluir algunas recomendaciones que me parece que tenemos que tener como médicos que manejamos pediatría. Entonces, dentro de la historia, ustedes saben que de líquidos venimos hablando hace muchísimo tiempo, tal vez a finales de 1800 y principio de 1900, en la última década de 1800, se empezaron como a manejar los conceptos de líquidos para restaurar el volumen de los pacientes, sobre todo con el advenimiento de guerras y sobre todo en pacientes adultos con traumas. Los líquidos inicialmente se administraban orales, era la principal, obviamente, fuente de administración, pero también intraperitoneales, porque en ese momento no se conocía muy bien cómo era la relación de los volúmenes que se tenían que administrar de manera parenteral. Y hacia 1920, donde ya van orales, era la principal, obviamente, fuente de administración, pero también intraperitoneales, porque en ese momento no se conocía muy bien cómo era
la relación de los volúmenes que se tenían que administrar de manera parenteral. Y hacia 1920, donde ya hubo un poquito más de tecnología, por así decirlo, se empezó a utilizar los líquidos con un objetivo y una meta, que era restaurar los volúmenes, y empezaron los adultos, porque todo esto es un poquito más de tecnología, por así decirlo, se empezó a utilizar los líquidos con un objetivo y una meta, que era restaurar los volúmenes, y empezaron los adultos, porque todo esto es nada que hacer, los adultos son los que empezaron a describir sus escenarios. Solo en pediatría se describió como en las epidemias que hubo de cólera, que ya fueron a mediados de siglo, pero los adultos empezaron a evaluar la perfusión y circulación con unas metas simplemente de mejorar. Nada que hacer, los adultos son los que empezaron a describir sus escenarios. Solo en pediatría se describió como en las epidemias que hubo de cólera, que ya fueron a mediados de siglo, pero los adultos empezaron a evaluar la perfusión y circulación con unas metas simplemente de mejorar los sonidos, de la percepción, perdón, de los pulsos en los pacientes, o lo que en este momento un estudio muy grande que salió el año pasado, que es el estudio Andrómeda, los sonidos de la percepción, perdón, de los pulsos en los pacientes, o lo que en este momento un estudio muy grande que salió el año pasado, que es el estudio Andrómeda, nos vino a confirmar, y es que el llenado capilar sigue siendo una estrategia única para evaluar la perfusión de nuestros niños, de nuestros pacientes, porque ese estudio es de adultos. Hacia el 40 empezaron a estudiar electrolitos y qué indicaciones había de líquidos, entonces vino a confirmar, y es que el llenado capilar sigue siendo una estrategia única para evaluar la perfusión de nuestros niños, de nuestros pacientes, porque ese estudio es de adultos. Hacia el 40 empezaron a estudiar electrolitos y qué indicaciones había de líquidos, entonces no solo era el mantenimiento, sino que el paciente también probablemente tenía unas pérdidas así, adicionales a esos mantenimientos. Y se vino todo un estudio fisiológico de lo que eran los componentes corporales y cómo esto no solo era el mantenimiento, sino que el paciente también probablemente tenía unas pérdidas así, adicionales a esos mantenimientos. Y se vino todo un estudio fisiológico de lo que eran los componentes corporales y cómo estaba distribuido el volumen que de verdad nosotros queríamos que llegara a impactar en el gasto cardíaco. Entonces esta tablita, que me disculpan el tamaño, ustedes ven ahí en la mitad que hay unos protocolos, que es el protocolo de Darrows y el protocolo de Buffers, que son los que estaba distribuido el volumen que de verdad nosotros queríamos que llegara a impactar en el gasto cardíaco. Entonces esta tablita, que me disculpan el tamaño, ustedes ven ahí en la mitad que hay unos protocolos, que es el protocolo de Darrows y el protocolo de Buffers, que son los primeros protocolos de líquidos instaurados como tal en adultos, que tuvieron en cuenta ciertos grados de administración de glucosa, algún grado, pues, de hecho, primeros protocolos de líquidos instaurados como tal en adultos, que tuvieron en cuenta ciertos grados de administración de glucosa, algún grado, pues, de hecho, un muy buen grado de osmolaridad y unos electrolitos que en ese momento los empezaban a sacar y a concluir de estudios de la lactancia materna, sobre todo para la población pediátrica. Esto hizo que dos nefrólogos muy conocidos por todos, que son el doctor Holiday, un muy buen grado de osmolaridad y unos electrolitos que en ese momento los empezaban a sacar y a concluir de estudios de la lactancia materna, sobre todo para la población pediátrica. Esto hizo que dos nefrólogos muy conocidos por todos, que son el doctor Holiday y el doctor William Seagar, en 1956 sacaran un paper en donde ellos concluían lo que hasta este momento tenemos en cuanto a administración de líquidos. Y el doctor William Seagar en 1956 sacaran un paper en donde ellos concluían lo que hasta este momento tenemos en cuanto a administración de líquidos. Y aunque probablemente esto tendrá que ir cambiando en la próxima década, porque vino la teoría del glicocáliz que vamos a manejar más ratico, y tal vez desvirtúa un poquito todo lo que conocemos sobre la administración de los líquidos. Estos dos señores hicieron un aporte gigante, aunque probablemente esto tendrá que ir cambiando en la próxima década, porque vino la teoría del glicocáliz que vamos a manejar más ratico,
y tal vez desvirtúa un poquito todo lo que conocemos sobre la administración de los líquidos. Estos dos señores hicieron un aporte gigantesco, no solo a la pediatría, sino a la medicina, y concluyeron básicamente que el gasto energético en una caloría por kilo podría ser no solo la pediatría, sino la medicina, y concluyeron básicamente que el gasto energético en una caloría por kilo podría ser compensado con la administración de líquido en un cc por kilo. Y entonces que una persona o un niño que tuviera un gasto energético de 100 kilocalorías al día necesitaría, que es un gasto importante, necesitaría la reposición de 100 mililitros por kilo, y eso es compensado con la administración de líquido en un cc por kilo. Y entonces que una persona o un niño que tuviera un gasto energético de 100 kilocalorías al día necesitaría, que es un gasto importante, necesitaría la reposición de 100 mililitros por kilo. Y eso ellos en diferentes cortes, estos dos personajes son nefrólogos, ellos en diferentes cortes, estos dos personajes son nefrólogos, eh, concluyeron la regla como la conocemos hasta este momento, el primer kilo hasta los 10 kilos, después no, el primero el 3 a 10 kilos, de 10 a 20 kilos y por encima de 20 kilos, como ustedes manejan la regla de Holiday y Sigar de manera perfecta. Ustedes han visto que en pediatría nosotros seguimos manteniéndola, sin embargo, ellos dieron unos requerimientos de electrolitos que al momento sí deben ser totalmente reevaluados. ¿Por qué razón? Porque en el niño crítico y en los niños que van a consulta, que usualmente son enfermos, porque uno no le coloca líquidos a un niño que está normal, no deberíamos. ¿Sí lo hacemos? Sí, lo hacemos. Hay niños que evidentemente, si ustedes pasan por sus servicios de pediatría, no deberían tener líquidos, y lo tenemos más bien porque es una receta o es el día a día que nosotros hacemos. Pero los electrolitos, perdón, que nos recomendó el doctor Sigar y el doctor Holiday, sí se reevaluaron en los últimos 20 años, e inclusive ellos aportaron nuevos artículos en donde decían que sus fórmulas, yo la conocí en algún momento como la fórmula universal, que eran Destrosal 5, 500, sodio 20 y potasio 7,5 o 5, estaban produciendo hiponatremia, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, aunque no voy a profundizar en eso porque creo que la evidencia es muy clara de que los líquidos hipotónicos generan hiponatremias iatrogénicas por diferentes causas, por diferentes escenarios, ya sea porque fisiológicamente el paciente enfermo disminuye la excreción de hormona antidiurética tratando de compensar esa pérdida o ese grado de deshidratación o hipovolemia que tiene para tratar de retener líquidos, y entonces al nosotros administrar agua con una tonicidad baja, que la tonicidad es la del sodio, vamos a tener hiponatremias y diferentes escenarios y mecanismos de acción que tiene el sodio como para disminuirse. Entonces, nosotros empezamos a manejar esto como una receta de cocina, y en este momento tenemos esta que es la regla y la norma hasta este momento. ¿Qué también tenemos en los servicios? Las formulaciones por superficie corporal, que usualmente son derivadas de los cirujanos, ¿ya? Y que estima más o menos que 1000 por metro cuadrado pudiera ser un requerimiento basal de un paciente, y entre 600 a 800 calcular unas pérdidas insensibles, y de ahí en adelante sumarle, según el grado de déficit que tenga o el grado de disminución de volumen, otros 500 y otros 600 por metro cuadrado. Pero evidentemente el estudio fisiológico más próximo a lo que sucede con respecto al gasto energético es el que tenemos de Holiday y Sigar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que nosotros individualicemos. Está muy bien que sepamos que de 0 a 10 kilos es 4 cc por kilo por hora, entre 10 y 20 esos 40 más 2 cc por kilo por hora, y por encima de 20 kilos 60 cc por hora más 1 cc por kilo por hora, probablemente hasta los 30, 40 kilos, porque de ahí en adelante sí se pierde un poquito o el volumen se tiene que individualizar muy detenidamente cada paciente para no ir a caer en una disminución del requerimiento y en un aumento del requerimiento, como lo decía al inicio de la charla. ¿Cómo lo tenemos que evaluar? Con la clínica. No, definitivamente en niños no tenemos en este momento, aunque pudiéramos hacerlo, más que el juicio clínico y el examen al lado de la cama del paciente como para definir qué es lo que yo quiero con el aporte de líquidos. Me explico, si yo tengo un paciente con un llenado capilar de 3 segundos y yo le formulo una infusión de determinado líquido,
a determinada rata de infusión por determinado tiempo, yo lo que tengo que hacer es evaluar la respuesta de ese paciente. A mí de nada me sirve colocar ese líquido que prescribí y luego irme sin buscar y sin evidenciar lo que yo estaba buscando en ese paciente. Entonces, cada paciente es el que nos va a ir diciendo cómo poco a poco o administramos más líquidos o paramos o disminuimos, y ya lo vamos a ver en una estrategia que me parece muy, muy, muy indicada para este momento de cómo lo pudiéramos hacer de una mejor manera. Igual Holiday Cigar, y lo coloco ahí como ellos lo colocan en su paper original, también colocan lo de individualizar. Esto no es una prescripción para todos los pacientes. En cada circunstancia nos va a ir dictando lo que nosotros tenemos que ir haciendo con cada paciente. Cuando el organismo sensa hipovolemia, acá arriba, cuando el organismo sensa hipovolemia, ustedes saben que nosotros tenemos una cantidad de mecanismos compensatorios, vasoreceptores y osmoreceptores que normalmente se ubican a nivel de toda la vasculatura, a nivel de la aurícula derecha, en el sistema respiratorio, en el endotelio pulmonar y a nivel del aparato justaglomerular. Eso hace que se secrete renina por las células justaglomerulares en respuesta a esa sensación o ese escenario de hipovolemia o de falta de volumen. Y la renina actúa sobre el angiotensinógeno a nivel del hígado, convirtiéndolo en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 viaja al pulmón y ahí se transforma en angiotensinógeno 2, que es un muy potente vasoconstrictor junto con la endotelina. Creo que son los dos más potentes vasoconstrictores que tenemos a nivel del organismo, y eso genera una vasoconstricción arteriolar y un incremento de la reabsorción de sodio para la retención de líquidos. El organismo es muy sabio y siempre va a encontrar el mecanismo de defensa rápido para lograr tratar de tener una respuesta ante lo que está sucediendo en el paciente, sea cierto o no sea cierto, porque pues evidentemente en el niño con una deshidratación, con una diarrea, con un choque hemorrágico, esto está sucediendo, pero también por lo menos los cambios de postura en los adultos rápidamente pueden censar una disminución de la precarga y el paciente puede generar toda esta cadena de respuesta de la renina, del sistema de renina-angiotensina, aldosterona, que es la última que se produce acá en la cadena a nivel de las suprarrenales, que también aumenta la reabsorción de sodio e incrementa la constricción de la arteriola aferente, disminuyendo la tasa de filtrado glomerular y también disminuyendo la producción de orina con el gasto urinario y tal, todo en busca de tratar de mantener ese volumen. ¿Cuál es la conclusión de todo ese eje? Tratar de mantener el gasto cardíaco. Como lo hablábamos en la charla del trauma encefálico, y como vuelvo y les digo, que siempre les digo a todas las personas que están en la UCI, nosotros lo único que tratamos de garantizar en las unidades de cuidado intensivo e incluso en cualquier escenario que tenga que ver con la atención del niño crítico, es esa entrega de oxígeno adecuada que está determinada por estos componentes: gasto cardíaco, hemoglobina, la FiO2, la saturación, el consumo de oxígeno, y a su vez el gasto cardíaco por la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca principalmente, que se van a ver afectadas por el volumen que yo tenga para mover todo un gasto cardíaco que requiere el paciente en determinado momento. Es lo más importante. Bueno, ya saliendo un poquito de lo que era la historia de todo y un poco de fisiología, vamos a hablar de lo que es el componente intravascular en el organismo y lo que teníamos hasta hace más o menos unos 15 años, 20 años, con respecto a por qué el volumen se quedaba en el espacio intravascular. Nosotros sabemos que prácticamente por encima de los 3 años el agua corporal total en el ser humano es de un 60%. Pero ese 60% está dividido prácticamente en 3, e inclusive otros hablan de 4, pero he querido no sacar cosas que pues están como teóricamente, hipotéticamente tratando en este momento de surgir, sino lo que tenemos, que es muy claro, y es que el 40% es del líquido intracelular, o es un componente intracelular difícil de modificar, pero lo modificable es un 20%, y es donde nosotros jugamos con los líquidos endovenosos, en donde solo el 5% es el espacio intravascular que es correspondiente al plasma, y el otro 15% es el espacio intersticial. Como ustedes ven aquí, las fuerzas de Starling, o la teoría de Starling, habla de que para que el componente intravascular se mantenga en su sitio, se ve abocado a unas fuerzas netas, que son dos, y que así las aprendimos cuando estudiábamos medicina, que era la presión hidrostática y la presión oncótica, una dada por las paredes de los vasos y la otra dada prácticamente
por la calidad en ese momento de las proteínas plasmáticas que nosotros pudiéramos tener. Y eso generaba unas presiones que al momento de hacer el movimiento de flujo neto, como lo dice la fórmula, teníamos que restarle la presión oncótica a la presión hidrostática y eso nos daba una constante de movimiento que era lo que iba a determinar que los líquidos no se movieran en determinado momento y cualquier desequilibrio de esa ley, perdón, de esa ley no, de estas presiones que se podía dar por aumento de volumen, por alteración, por trauma, por quemaduras, por cualquier escenario de hipovolemia, nos iba a generar que ese líquido no permaneciera en el espacio intravascular, sino que saliera hacia el espacio intersticial, generando edema y generando una deshidratación secundaria independientemente de que aparentemente estuviéramos hidratando a nuestro paciente. Esto solo se queda como en una mecanotransducción de fuerzas hacia los capilares, pero jamás hablamos nosotros que en la ley de Starling se tuviera en cuenta la estructura como tal del capilar a nivel microscópico y era evidente en ese momento. Esta gráfica también muestra lo que es la ley de Starling del comportamiento a nivel de la arteria, las arteriolas y las vénulas capilares y todo el movimiento que se da aquí para la salida de líquido, para la salida de nutriente hacia la célula y el ingreso de líquido hacia el capilar venoso para luego para desecharlo, pues por así decirlo. En ningún momento, al ser eso una teoría bastante antigua, se tuvo tan en cuenta lo que nos empezó a dar los estudios de microscopía electrónica, que era ver la integridad del capilar y cómo estaba ese capilar compuesto y qué pasaba ahí. O sea, sí sabíamos que habían unas fuerzas tensoras y que había un gradiente de presión que me iba a determinar que el flujo o se quedara en la arteria o en la vénula o que saliera hacia el espacio intersticial. Y empezamos a notar, o empezaron a notar, de que había una estructura que son como estas microvellosidades y unas células que se llamaban las células endoteliales, que eran las que recubrían todos los capilares, y de esas células endoteliales salían como estos delgados finos hilos que lo determinaron el glicocáliz, que eran, vamos a ver ahorita más a fondo, una superficie rica en proteínas, rica en carbohidratos, que tenían diferentes funciones y que las fuimos viendo con el tiempo en los últimos 10 años, sobre todo, de qué nos aportaba el glicocáliz en el endotelio y por qué ese endotelio prácticamente, como está en toda la superficie corporal, se convertía en el órgano más extenso que nosotros tenemos con unas funciones totalmente específicas y determinadas y que son vitales para que nosotros mantengamos las cosas donde deben estar, hablando del volumen intravascular. Este es un artículo que salió este año publicado en el Pediatric Critical Care, es de un compañero de Bogotá, el doctor Jaime Fernández Sarmiento, que ha estudiado ya desde hace más o menos unos 10 años el comportamiento del glicocáliz en compañía del doctor Carcillo, que trabaja en Pittsburgh y que para los que son gomosos o se han profundizado un poquito más en el cuidado intensivo, es quien participa activamente en los artículos y estudios de sepsis en pediatría. Entonces, esto es una imagen que nos habla de la misma foto que teníamos, pero ya un poco más gráfica. Estas son las células endoteliales y este es el glicocáliz sano, que es como lo veíamos en la foto anterior. Y interactúa con proteínas plasmáticas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esos componentes del glicocáliz son proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas y también las células de adhesión endotelial, que las vemos aquí en la parte derecha, y vemos cómo ellas interactúan con la albúmina y otro tipo de proteínas plasmáticas de diferentes tamaños. Y una de las principales teorías de glicocáliz, ¿cuál era? ¿Por qué la albúmina no pasa hacia los espacios que están entre las células endoteliales y se va hacia, no hacia el espacio intravascular, sino que pasa el espacio intravascular hacia el espacio intersticial? Y es que todos estos proteoglicanos normalmente se ha identificado que tienen carga negativa y la albúmina también a su vez tiene carga negativa y ellas generan una repulsión electrostática que hace que simplemente ni a palo pasa la albúmina por ahí, porque es una cuestión de cargas que simplemente se repelan
y es una de las cosas que nos fue dando la teoría del glicocáliz, que no la teníamos dentro del escenario de la ley de Stadler. Entonces, además de función de presiones, empezamos a ver de que habían estructuras a nivel de la configuración de las capilares que nos podían estar ayudando a que ese capilar mantuviera su espacio intravascular y a que toda la interacción entre proteínas se conservara de manera adecuada. ¿Qué sucedía cuando el glicocáliz se dañaba? Cuando el glicocáliz se dañaba, empezaban obviamente a haber paso de proteínas, a haber paso de sustancias que normalmente están en el espacio intravascular, y explicaba por qué el intersticio empezaba a generarse una cantidad de elementos que normalmente estaban en el espacio intravascular. Y a su vez, diferentes proteoglicanos, y entre ellos el más importante, o que creo que en este momento se convierte muy importante, que es el SINDECAM, se destruía y lo podíamos medir en sangre. O sea que por primera vez había una manera de que nosotros con algunos biomarcadores pudiéramos ver cómo estaba el endotelio. Cuando el endotelio estaba conservado, normalmente los niveles de SINDECAM se están investigando hasta un corte para saber que ese glicocáliz está indemne, y por encima de determinado corte, porque aún todavía no lo tenemos claro, asumiremos de que ese glicocáliz probablemente está dañado y tendremos que hacer o actuar de una manera diferente. Las funciones del glicocáliz que se han determinado es que es protector del endotelio, regula una permeabilidad endotelial, es mecanotransductor vascular. Eso me incide en que o genera vasoconstricción o genera un poco de vasodilatación según la respuesta a la que esté sometido, según el estímulo al que esté sometido. Ayuda a optimizar la adhesión celular, con todo esto la quimiotaxis y la migración leucocitoria ante alguna anoxa. Y lo de la carga negativa, que definitivamente es una de las funciones y es uno de los hallazgos más importantes para entender por qué las proteínas no pasan del endotelio y por qué definitivamente el espacio intravascular se mantiene. Entonces, esperamos estudios futuros, sobre todo con SINDECAM. Hay gente que ya está trabajando en Latinoamérica con niveles de SINDECAM. Y otro hallazgo que empezamos a ver es que como se destruía el glicocáliz en una gran cantidad de carbohidratos, lo que se generaba era hiperglicemia. Y ustedes dirán, pues obviamente todo paciente en estrés está hiperglicémico. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que muchas veces no sabíamos por qué está hiperglicémico. Y no era solo una fase de hiperdinamia y una fase de hiperactivación de catecolaminas circulantes con noradrenalina y adrenalina y una suprarrenal apretada, sino que además de eso parece que hay un daño estructural que libera una gran cantidad de carbohidratos y eso aumenta los niveles de glicemia, y por eso va a ser importante que definamos en algún momento los niveles en pediatría, independientemente de la patología, porque ustedes saben que en trauma craneoencefálico ya tenemos un dato de cuáles son los targets de glucosa, como lo vimos la semana pasada. Bueno, ya pasando a un poquito entendiendo de que en este momento, desde hace 10 años, ya tenemos una teoría que habla de que tenemos un determinante estructural dentro de nuestro sistema vascular que me modifica, dependiendo de su integridad, el volumen intravascular y los espacios intersticial. Vamos a hablar un poquito de los tipos de soluciones que nosotros tenemos. Nosotros solo colocamos líquidos en los niños por 4 condiciones. Una es porque lo estamos resucitando, ¿de acuerdo? El paciente malo que me llega al servicio de urgencias o a la UCI con hipertensión y al cual yo necesito en ese momento devolverle su estado de volemia, normal, para que tenga un gasto cardíaco óptimo. Los líquidos de mantenimiento, que es ese paciente que normalmente no se expone a una pérdida aguda, sino que ya lo hemos sacado, lo estamos estabilizando y tendremos que definir un aporte hídrico para mantener el estado intravascular. Medicamentos o infusiones, que también lo vemos bastante y a veces no lo tenemos en cuenta, y las nutriciones, ya sean enterales o parenterales. Esos son los aportes de líquido que nosotros tenemos en el escenario pediátrico. No se sale que el bolo, ¿no? Pues es un medicamento, una infusión, que la infusión de midazolam, que el vasopresor, todo está ahí metido y prácticamente no se sale. Y dentro de este mantenimiento, evidentemente, tenemos que contemplar los reemplazos, que son esos pacientes que a veces tienen sonda y que evitaron por la sonda 500 cc, y usualmente nosotros en unidad de cuidado intensivo decimos que le repongan el 50%, el 25%, el 100% dependiendo.
Y siempre tenemos que tener en cuenta los componentes, las dosis y los efectos adversos de las soluciones que nosotros estemos utilizando. Es bien importante que sepamos de que una cosa es restaurar el volumen y otra cosa es el mantenimiento. ¿Por qué? Porque es que muchas veces lo que vemos y nos sucede con muchísima frecuencia es que restauramos el volumen, pero seguimos pensando que ese paciente está con déficit de volumen, déficit de volumen, déficit de volumen, y es de las principales características que sucede probablemente en la reanimación, de que nos quedamos con conceptos de reanimación por 24, 48 horas, cuando a lo mejor el paciente ya tiene restaurado su volumen y lo que necesitamos es mantenerlo, y en ese mantenimiento vamos a tener que tener en cuenta una gran cantidad de aporte que en ese momento tiene el paciente, los líquidos, las infusiones, los medicamentos, los bolos, las transfusiones, todo lo que nosotros le estamos pasando a ese paciente. Ya no es el bolo, y digamos, en el escenario de la diabetes a mí sí me preocupa bastante, y aunque no es una cosa directa de la charla, son pacientes que vienen con estados de deshidratación muy severos, pero que la meta para la rehidratación no tiene que ser las primeras 6 horas, las primeras 2 horas o las primeras 12 horas. Son metas de rehidratación a 48 y 72 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la parte médica? Que el médico entrega a su paciente y lo ve deshidratado porque están secos como una pasa, y le pasa un bolo. Y en la entrega de turno, el otro médico lo ve igual seco porque va a estar seco durante 3 o 5 días, lo vuelve y lo ve seco y le pasa otro bolo, y entonces empezamos a generar un círculo vicioso que es de pasar bolos sin conocer de manera óptima qué es lo que está sucediendo en nuestro paciente. Estas gráficas ustedes las conocen muy bien, son sacadas del libro del doctor Maya, que es un intensivista de Bogotá, profesor de varios de nosotros, y él resume en 3 gráficas muy bien lo que sucede con los líquidos isotónicos, hipotónicos, hipertónicos, y este es el espacio intravascular, el azul, este es el soluto, y normalmente el soluto, obviamente en un escenario isotónico, donde la osmolaridad del plasma es igual a los líquidos que yo les estoy colocando, no hay ningún paso de las moléculas al espacio intersticial y simplemente se mantienen. ¿Por cuánto tiempo? Lo vamos a ver, porque esto se ve muy bonito, pero en la realidad sucede otra cosa. Los líquidos hipotónicos, y por eso ese es el riesgo de colocar líquidos hipotónicos, el líquido se transporta hacia los sitios a donde hay mayor concentración. Entonces, normalmente vamos a encontrar de que se va a dar edema celular gravísimo en trauma craneoencefálico, el colocar líquidos hipotónicos como lo veíamos, porque vamos a aumentar el edema cerebral, y es algo que totalmente no voy a profundizar en eso, porque la evidencia es tan grande que definitivamente ya ni lo deberíamos considerar, pero el uso de líquidos hipotónicos, y sobre todo el uso de líquidos medio isotónicos, salvo algunas recomendaciones y escenarios que nosotros encontramos en algunos pacientes, como es la hipernatremia, en algunos momentos pudieran ser utilizados. Y los líquidos hipertónicos son los que prácticamente pues deshidratan ese espacio de las células y me aumenta la capacidad de volumen intravascular y un poquito más de permanencia de esa expansión de volumen en el espacio que estamos tratando de intervenir. Esta es una tabla que me gusta bastante, y es prácticamente en 1 litro de diferentes soluciones. Aquí es 1 litro de solución glucosada, esta no la tenemos nosotros, 1 litro de solución salina, 1 litro de unas soluciones que son balanceadas, que ya también sé que ustedes las conocen, 1 litro de coloides, cómo es la permanencia de eso en los diferentes espacios. Entonces, 1 litro de glucosa, pues prácticamente a nivel del volumen plasmático vamos a tener 0. Si nosotros aplicamos glucosa al 5, prácticamente 0. Pero obviamente la glucosa en el escenario pediátrico es importante, porque pues, y en el escenario de todo ser humano, lo que pasa es que el adulto tiene unos mecanismos de adaptación diferentes, pero el niño es muy lábil a la hipoglicemia y funciona su cerebro y sus órganos blancos con esa cantidad de ingesta calórica que nos la va a dar dando a nivel intracelular la glucosa. La solución salina, si yo cojo 1 litro y lo administro en un tiempo determinado, probablemente a los 60 minutos yo voy ya a encontrar que ese litro, prácticamente un 80%, está tratando o está ya en el espacio intersticial, o está tratando de ya pasar, porque hay una regulación de las cargas de esas que hablábamos, que probablemente las mantiene la ley de Starling dentro de su concepto básico inicial, y solo un poquito va a permanecer en el plasma, por solamente un 20%. Las soluciones balanceadas
no difieren mucho de lo que es la solución salina. Lo que pasa es que ahorita que veamos los eventos adversos, probablemente sí vamos a escoger un poquito el colocar sustancias balanceadas o líquidos balanceados, que no tenemos muchas opciones en Colombia, pero que cada vez hay más evidencia de su uso, y hay un artículo que le dio el toque final en pediatría, y es el de utilizar soluciones balanceadas, un análisis retrospectivo que se hizo en pacientes sépticos, que les dio mucha fuerza. Y los coloides, como ustedes saben, entendiendo todo lo que sucede en la microvasculatura y con todo lo de las presiones y el glicocálice y el arterial glicocálice, probablemente a los 60 minutos es el que más mantiene el volumen plasmático y el que más mantiene su volumen a nivel del volumen intravascular. Sin embargo, debo decir de que esto no es que le dé una posición privilegiada en escenarios de reanimación, que ustedes saben que los adultos lo han estudiado bastante. Sí, obviamente mejora rápidamente algunos variables que se analizan en ese tipo de estudios, como son la presión media, el gas urinario, a las 4 horas, pero en cuanto a mortalidad no difieren en cuanto a los cristaloides de los coloides. Entonces simplemente es una gráfica para mostrar cómo luego de 60 minutos, 90 minutos, 1 litro de diferentes soluciones se acomoda en los diferentes espacios según su contenido. Hay 3 estudios grandotes en adultos que les dio fuerza para el advenimiento de las soluciones balanceadas. Uno es el estudio SALT, el otro es el estudio SMART y el otro es el estudio SPLIT. El primero es el SPLIT en el 2015, que hace un análisis retrospectivo de, de la utilización del lactato de Ringer y del Plasma Light en escenarios de reanimación de pacientes, y disminuyó las complicaciones en los de soluciones balanceadas cuando lo compararon con la solución salina. Y en ese estudio empiezan a hablar de la hipercloremia como un factor de riesgo de perpetuación de acidosis, de disminución de bicarbonato a nivel intracelular y alteración de otros mecanismos reguladores de homeostasis, siempre asociados a la hipercloremia, que estaban haciendo que el paciente se pusiera mucho más enfermo con la administración de solo solución salina. Luego viene el SMART y el SPLIT, y aunque el SALT y el SMART, que el último, el que ustedes ven abajo, en la esquina de abajo, es el SALT, que ustedes lo ven en cuanto a la sobrevida, en la mortalidad no hubo diferencias, pero viene luego el SMART, que lo publica el New England Journal, y ahí sí pareciera que hay una disminución evidente en cuanto a la mortalidad si utilizamos soluciones balanceadas. Pero ¿qué es una solución balanceada? Una solución balanceada prácticamente, ¿cuál es el líquido ideal que nosotros quisiéramos administrar a un paciente, a un niño? O a un adulto, lo más parecido al plasma, ¿cierto? O sea, lo que me produzca menos intercambio, menos estrés a nivel plasmático en cuanto a componentes y en cuanto a tonicidad y en cuanto a osmolaridad. Entonces aquí tenemos esta tablita que evidentemente me muestra lo que sucede con las soluciones balanceadas, que las que tenemos, bueno, como primero tenemos la solución salina. Ustedes ya saben que por 1 litro hay 154.000 equivalentes, tiene altas concentraciones de sodio, lo que me puede ayudar en escenarios donde yo no necesito que haya edema definitivamente, por lo menos en el trauma craneoencefálico, pero que me produce un gran problema, y es esa acidosis hiperclorémica, que en este momento es un factor de riesgo independiente de mortalidad. Otras soluciones que se comportan como balanceadas, porque pues pudieran tener un poquito más de aporte, tienen potasio, tienen lactato, tienen acetato, tienen calcio, tienen un poquito más de cercanía a los pHs que manejamos en el plasma, que son de 7,3 a 7,4. Y tenemos el Harman, el lactato y el Plasmalite. El Plasmalite, el más utilizado. ¿Cuál es el problema? Y todos los estudios en grandes, el SMART, el SPLIT, normalmente son hechos con Plasmalite o unos muy similares. El problema es el costo. El problema es el costo, porque mientras una solución salina, digamos, la verdad, no sé el valor, pero obviamente es unas 10 veces, 20 veces mucho más económico que el Plasma Light, y eso traducido en volumen de pacientes, evidentemente va a generar unos costos impresionantes, pero es claro y debemos decir que las soluciones balanceadas están teniendo mucha mejor
resultado en cuanto a sobrevida, en cuanto a eventos adversos de los mismos medicamentos, porque estos son medicamentos, los líquidos endovenosos son medicamentos. Y bueno, por último aparece la albúmina, que tendrá su escenario en algunos momentos. Se me olvidó decirles que el tratamiento, el glicocálix, los estudios han demostrado que se recupera de 5 a 7 días, y esa semana en donde el paciente persiste con edema, con el leaking capilar, es el que nosotros tenemos que tratar de optimizar. Y in vitro, lo único que está funcionando es la reposición externa de albúmina para la recuperación del glicocálix. Ojo, no estoy recomendando que ahora vamos a llegar a todos nuestros pacientes críticos a colocarle albúmina, porque eso es lo que está mejorando el mayor componente y la mayor superficie endotelial. Son estudios in vitro y la verdad, la albúmina ha mostrado también sus eventos adversos y sus lesiones a nivel de diferentes órganos en diferentes estudios, tanto en adultos como en niños. En niños, ¿qué tenemos con respecto a las soluciones balanceadas? Este es un estudio del grupo de la doctora Enrad, que es un retrospectivo que utilizó líquidos endovenosos balanceados en un grupo y en el otro líquidos estándar, solo solución salina. Y este estudio se tomó como base para concluir y dar una recomendación, como vamos a ver más ratico en el Surviving Sepsis de este año, de que las soluciones balanceadas tienen un mejor desenlace en el paciente séptico. Es importante, solo se los nombro, todas las P son significativas en cuanto a estadía, a infusión de vasoactivos, mortalidad, falla renal. Mejor dicho, en ese análisis retrospectivo le fue demasiado bien. Y este es un metaanálisis que en este momento está en curso. Este es el protocolo, lo que están haciendo. Van a coger niños hasta los 18 años y van a coger 2 grupos, soluciones balanceadas y solución salina normal, para generar diferentes ensayos clínicos para luego reunirlos en un solo protocolo que haga la revisión sistemática de estudios amplios, metodológicamente fuertes, para poder tener una recomendación un poco más general y no solo en el escenario de sepsis. ¿Qué está sucediendo con el cloro? El cloro, como en los adultos, se convirtió en un problema y básicamente ya en pediatría tenemos datos de que se asocia, independientemente de cualquiera que sea el escenario, los valores de cloro por encima de 110 a un factor de mortalidad independiente y prácticamente con un riesgo relativo de 1.4 a 2 en diferentes series. Eso me indica de que probablemente cuando yo tengo hipercloremia persistente, que normalmente nosotros la administramos en solución salina, estamos doblando la mortalidad del paciente sin tener en cuenta el resto de morbilidades que puedan tener. Estos son los 2 estudios que creo más grandes existen hasta este momento, pero la conclusión es clara y la hipercloremia en este momento también, con la administración de la solución salina de manera metódica, continua y rutinaria, se está volviendo un problema. Asociado bien estrechamente también a la lesión renal, y por eso los nefrólogos también en este momento han querido cambiar un poquito el chip. ¿Qué tanta cantidad de sodio? Aquí es donde digo que no me voy a detener. La evidencia es clara, la hiponatremia que nosotros generamos históricamente por la administración de líquidos hipotónicos, como eran los tan conocidos líquidos isotónicos, generaron problemas, generaron hiponatremias diatrogénicas, generaron edema cerebral, generaron una cantidad de escenarios que en este momento, ahí les tengo las referencias, si tienen artículos me los pueden solicitar y con mucho gusto se los hago llegar, pero creo que es una evidencia clara de lo que ya sabíamos hace más o menos unos 10 años y que estamos totalmente muy sensibilizados. Voy a hablarles algo de una estrategia, dos estrategias, una que se llama la de 4D y otra que se llama la de Rhodes, para la implementación de una prescripción inteligente de líquidos endovenosos en el niño crítico, ya habiendo conocido un poquito de lo que es la ley, de la ley de Starling y la teoría del glicocálix, un poquito de las soluciones que nosotros tenemos en este momento, en donde evidentemente tenemos solución salina o tenemos soluciones balanceadas, por así decirlo, como son el lactato de Ringer o la solución de Harman, y pues obviamente buenísimo las instituciones que tengan Plasma-Lyme. Pero en este momento estaríamos nosotros simplemente con lactato y con solución salina como opciones, y ustedes me irán diciendo probablemente o ya irán pensando, pues con todo lo mal que les he hablado de la solución salina,
hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo poco a poco en el manejo o en la preferencia de los líquidos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar cuando vamos a prescribir unos líquidos endovenosos en un niño críticamente enfermo? Primero, como ya se los he dicho, que es una droga. Segundo, la dosis adecuada, la duración y el escalonamiento. Este es el mismo esquema que utilizan para el manejo efectivo de los antibióticos. Los antibióticos nos llevan años luz en cuanto a margen de seguridad según estos 4 puntos, y lo que hizo el grupo de la doctora Malbrain, que es un grupo inglés, fue simplemente hacer una analogía entre los grupos o lo que estaban haciendo los grupos de cuidado infeccioso, infectólogos y farmacéuticas en cuanto a la prescripción de antibióticos y a la vigilancia que se tenía que tener con respecto a los antibióticos, y simplemente la trasladamos a los líquidos. Entonces vamos a verlo. Al entender que es una droga, nosotros vamos a saber de que una terapia apropiada me implica el conocer los factores de riesgo de mi paciente. Está el paciente en falla orgánica múltiple, está el paciente en una lesión renal, está en un SDRA, está en una hipercloremia o está en una acidosis severa, está en una hiperlactatemia. ¿Qué factores de riesgo yo tengo para no colocar X o Y líquido endovenoso en ese momento? Y con todo lo que hemos visto, creo que tenemos algo de fuerza en evidencia como para determinar que no vamos a colocar en determinados escenarios. Definitivamente no destrozados en resucitación. Eso es algo que es importante. A la persona que le pase un bolo de dextrosa, obviamente no estoy hablando de hipoglicemia, en resucitación a un paciente en ese momento, pues ustedes lo detienen y lo llaman a un lado y le dicen, hello, ¿qué le pasa? Porque está haciendo daño inminente en el paciente, está generando pues una terapia que no es apropiada. Terapias inapropiadas, cuando en el momento de nosotros elegir los líquidos, pues cuando tenemos acidosis hiperclorémica, mal haríamos nosotros en colocar solución salina a volúmenes grandes, gigantes y permanentes. Ojo con el cloro, ojo con los cloros mayor a 110 en las unidades de cuidado intensivo, que a veces los vemos y no hacemos un cambio de estrategia en líquidos. Esta terapia inapropiada del aportando cloro, es evidente que aumenta las necesidades de terapia de reemplazo renal continuo, la mortalidad y la falla renal, como ya vimos en los 2 artículos previos. Necesito yo una terapia combinada, esto es importante, nosotros lo utilizamos en ciertos escenarios del paciente crítico. Necesito reemplazar los líquidos, ¿con qué lo voy a reemplazar? Necesito un mantenimiento y también necesito una resucitación. El hecho de que yo escoja un líquido no indica de que yo no pueda combinar 3 terapias. Entonces, la reposición la puedo hacer con algo, el mantenimiento lo puedo hacer con otro tipo de líquido, siempre manteniendo en un estricto juicio clínico mi paciente y controlándolo, obviamente con laboratorios, con balance, con criterios clínicos de perfusión para saber hasta qué momento lo hago. Y qué clase o tipo de líquido, que como ya lo vimos, hipertónico, hipotónico, ricos o bajos en cloro, ricos o bajos en sodio y con o sin glucosa según la necesidad. La D de dosis me tiene en cuenta la farmacocinética, según el tipo de líquido, como ya lo vimos en la diapositiva previa, en cuánto tiempo yo espero que ese líquido me permanezca en el espacio intravascular, cómo yo quiero que permanezca, qué tanto tiempo sé, según los estudios, que ese líquido permanece. De hecho, de ahí es donde viene la posibilidad de utilizar soluciones hipertónicas en reanimación, porque evidentemente esa gran tonicidad que le da el sodio a esas soluciones hipertónicas les genera un mayor tiempo de permanencia en el espacio intravascular y me mejora obviamente la hemodinamia del paciente por tiempo prolongado. El volumen de distribución, como ya lo vimos, y tener muy en cuenta la osmolaridad. La osmolaridad de la solución salina normalmente está entre 320 y 330, y la del lactato pudiera estar un poquito más bajita, pero no está muy lejos de esa osmolaridad que nosotros tenemos en los suelos fisiológicos. En cuanto a la farmacodinamia, depende también de la localización deseada en donde nosotros queremos intervenir, ya sea la resucitación. Obviamente necesitamos que el espacio intravascular esté importantemente y generosamente lleno. Cuando tenemos hipoglicemia, queremos que nuestro líquido actúe a nivel intracelular para que esa mitocondria no sufra y para que las bombas de recambio iónico también tengan sustrato para actuar. Y en una medida antiedema, obviamente voy a querer que el líquido me funcione a nivel del espacio intersticial.
toxicidad lo hablan básicamente porque los starch o las gelatinas en adultos que en algún momento fueron un líquido utilizado se asoció luego a unos desenlaces muy malos y están suspendidos en diferentes países. Sé que en Reino Unido y la verdad no sé en América si ya tienen una suspensión. Creo que la FDA la suspendió desde hace unos 3, 5 años porque se generaba una toxicidad renal que empeoraba el cuadro de los pacientes. Y la duración, tenemos clara evidencia de que el retraso en la duración de los líquidos y la prescripción de los líquidos en escenarios de resucitación aumentan en un 22% la mortalidad. Tiene que haber una duración apropiada, idealmente de corta duración, ojalá que fuera de corta duración. Sin embargo, en este momento no hay una evidencia sólida como para yo poderles decir los líquidos endovenosos deben ir máximo a 2 días a esta rata y luego será el día a día y la individualización de lo que estemos viendo en nuestro paciente. Otro concepto gigantesco, no traten números, jamás traten datos estáticos de PVC, datos estáticos de presión arterial media. Las presiones arteriales media bajitas con un paciente que está comiendo, que está orinando, que está perfundido y está viendo televisión, pasan a un quinto plano, definitivamente. Y eso ahí hay que sensibilizar bastante a enfermería, que ya son muy juiciosas con la monitorización de los signos vitales de los pacientes, pero muchas veces esa monitorización estricta de las variables de signos vitales llevan a que olvidemos un poquito de cómo está el paciente. Entonces, la presión arterial media bajita, como un dato por un paciente que está clínicamente bien, no debería tener ninguna intervención, así que tratemos la evidencia física. Y tenemos que titular según respuesta a los líquidos, como lo hacemos en el dengue, en la cetoacidosis, en la deshidratación, que tenemos unos tiempos para recuperar determinado porcentaje de volumen. Y lo mismo en el dengue, en la cetoacidosis, cc kilo hora por determinados tiempos mientras vemos la respuesta, y cuando el shock se resuelva definitivamente debemos parar. Y otro concepto gigantesco es el descalonamiento, que como lo vamos a ver en la estrategia Rose, cuando yo ya tengo una estabilización del paciente y he iniciado el manejo hídrico temprano, yo ya debo parar la resucitación y tratar de hacer un manejo hídrico tardío conservador, no quitarlos, pero sí tratar de analizar muy bien el escenario de mi paciente para no continuar en ese manejo hídrico inicial de la estabilización, y una meta de remoción hídrica tardía que es la de resucitación, como ustedes la pueden encontrar en los artículos, que es algo relativamente nuevo, pero es que, y siempre también lo decimos, que el 50% del tiempo en las unidades de cuidado intensivo nos la pasamos metiéndole líquido a los niños y el otro 50% nos la pasamos quitándole líquido a los niños, y eso no deja de ser algo cómico, por así decirlo, pero porque ustedes ven la indicación a cada rato de pásenle un bolo de líquidos endovenosos y por detrás va un bolito de furosemida. Pareciera que no tiene como una coherencia lógica, pero definitivamente sí debe haber un equilibrio como para no irnos hacia un lado y hacia el otro de esa cuerda floja que les mostraba en la primera diapositiva. Entonces, nos hacemos 4 grandes preguntas que yo quisiera resolver también. ¿Cuándo empezamos los líquidos? ¿Cuándo paramos? Como lo decía, ¿cuándo empezamos la remoción o la resucitación activa? ¿Y cuándo paramos la desresucitación de estos pacientes? Hay una estrategia que me parece que es bien interesante, que es la estrategia Rose, que es también dada por el grupo de la doctora Melbrain en Reino Unido, y es la R de resucitación, O de optimización, E de estabilización y E de evacuación. Y acá en el eje de las Y tenemos el mecanismo fisiopatológico que se está dando en ese momento, el tiempo de intervención que yo tengo para los líquidos endovenosos, la clínica, la meta que yo puedo tener, cómo voy a manejar los líquidos, qué meta quiero en mi balance, qué resultados quiero tener y cuál es el riesgo. Entonces, en la fase de resucitación, que es el primer hit, el mecanismo claro es la inflamación, estamos a puertas de un choque séptico, un choque hemorrágico, una liberación de citoquinas impresionante, el paciente en falla ventilatoria, ingresando a escenarios de falla orgánica, disfunción hepática, disfunción hematolágica. Este tiempo se da en minutos, eso es básicamente como lo veíamos en la semana pasada en la lesión primaria, la que se dio, la clínica, cómo el paciente nos llega con un choque severo y qué es lo que nosotros tenemos que tener como meta, un manejo hídrico adecuado, entre comillas, agresivo. ¿Por qué digo agresivo? Porque tiene que ser rápido. Agresivo no es que bueno, le vamos a meter volumen y volumen y volumen, pero que sí tiene que ser coordinado, rápido, consecuente con el escenario del paciente, y normalmente es el momento donde nosotros administramos bolos, por así decirlo, volúmenes específicos
de líquidos, volúmenes específicos de líquidos para nosotros poder volver a ese paciente a su estado de volemia actual. Usualmente vamos a encontrar un balance positivo, no, en ese momento donde ustedes ven el paciente choqueado y con hipotenso, y taquicárdico como mecanismo compensatorio. Obviamente ustedes, lo último que uno piensa es en el balance en ese momento, pero estamos hablando de minutos, y el resultado, si lo hacemos bien, va a ser el rescate o la resucitación de nuestro niño, y el riesgo, pues si no lo hacemos bien, va a ser que el paciente se nos muera. Obviamente es lo que no queremos. Siguiendo cronológicamente con el escenario, el paciente crítico, ya tenemos el segundo hit, que es cuando se da la isquemia, pero también se dan las lesiones por repercusión. Ese escenario en donde los órganos estuvieron abocados a un tiempo no determinado de falta de oxígeno, y cuando recuperamos esa volemia y el organismo tratando de compensar esos sitios donde había una isquemia, generamos una lesión por reperfusión, y entonces estamos hablando de que esto se puede dar en horas. Podemos en el escenario clínico ver un paciente que está choqueado, aún inestable. ¿Cuál es nuestra meta? Soportar órganos y garantizar la perfusión del cerebro, del riñón, del corazón, básicamente de órganos blancos, y vamos a estar guiados en cuanto a nuestra administración de líquidos por los índices de respuesta. ¿Qué índices de respuesta tenemos nosotros? Los clínicos: la diuresis, el estado de alerta o el estado de conciencia, la perfusión periférica, la calidad de los pulsos, el color de la piel, cosas que nosotros no tenemos que dejar por más que venga el supermédico con el ecógrafo, con las medidas dinámicas de respuesta a volumen en niños, con impedanciometría, que es obviamente, o sea, si las tenemos, pues seguramente las utilizaremos, pero la clínica es la que nos debe guiar la respuesta. Los adultos ya tienen bien estratificado respuestas clínicas para nosotros poder definir a qué paciente todavía le cabe un poquito de volumen de manera más agresiva. Normalmente se han hecho estudios en niños, pero son en estudios en niños ventilados, en donde los índices de respuesta a volumen se ven en pacientes al final de la expiración, y eso en un paciente, pues obviamente no lo encontraré yo en todos los pacientes. Si en el niño crítico con soporte ventilatorio lo podría hacer, y un cambio en el 15% de la variabilidad del volumen sistólico y un cambio en el 15% de la variabilidad de la presión de pulso, prácticamente me está determinando que el paciente, yo puedo agregarle un bolo y el paciente va a ser respondedor al volumen. El riesgo que en este momento de la optimización es que tengamos una resucitación insuficiente o que caigamos en sobrecarga. La estabilización sigue siendo el segundo hit, o sea, isquemia y reperfusión. Esta estabilización me puede durar días, probablemente ya no tengo la ausencia de ese choque, o el choque ya está compensado, y prueba que no lo notemos, pero el paciente sigue todavía muy crítico y enfermo. Aquí como está el glicocáliz, lo que pasa es que el Rose no lo contempla, pero evidentemente este es el momento donde el glicocáliz vuelve otra vez como a tratar de recuperarse y como a tratar de que sus mecanismos mecanotransductores de actividad vascular vuelvan, y toda esto que vimos de las estrategias que tiene el componente y el órgano endotelial como para mantener el espacio intravascular lleno, apenas en la fase de estabilización lo vamos a poder recuperar. Ya vamos a empezar a utilizar balances neutros e idealmente negativos. ¿Y esto qué significa? Si yo veo en el tiempo minutos de resucitación, optimización horas y estabilización días, que prácticamente luego de 24 horas yo ya tengo que estar pensando, o inclusive un poquito antes, de que el paciente no me tiene que quedar tan positivo si ya yo lo logré optimizar en su volemia y estabilizar. Entonces empiezo a buscar balances neutro y negativos, soporte de órganos. ¿Y cuál es el riesgo? Que si yo no hago lo del balance, pues empiezo a tener sobrecarga hídrica, y eso sí va a ser un problema. Y la evacuación, que es el tercer hit de 4, que ya les voy a decir cuál es el cuarto, es un síndrome de inflamación persistente, un síndrome de catabolismo persistente que a veces se da en los pacientes, en donde yo ya tengo que buscar una remoción hídrica, una remoción dirigida con diuréticos o con terapia de reemplazo renal, o espontánea, obviamente con la diuresis espontánea, balances siempre negativos. Y si yo no logro eso y la sobrecarga persiste, entraré a prácticamente colapsar mi paciente con un cuarto hit, que es el de la sobrecarga ya no posible de manejar, con ese paciente que está tan apretado en hipertensión abdominal, en SDRA, en edema cerebral,
en 10 kilos de más de sobrecarga, que simplemente lo que me van a llevar es a que mi paciente colapse y fallezca luego de que yo lo he resucitado, optimizado, lo he estabilizado, pero no hice una evacuación adecuada. Entonces, empiezo aquí, estas gráficas de abajo, simplemente que yo debo saber cuándo empiezo mis líquidos endovenosos, debo saber cuándo paro la rata en la optimización, cuándo empiezo la de resucitación, es decir, a bajarle a los líquidos y a sacarlos, y cuándo paro esa de resucitación, porque también me puedo ir al otro extremo y es que puedo tener un paciente hinchado, pero también lo puedo tener normal, y si yo no paro la de resucitación y esa remoción hídrica, voy a tener también órganos hipoperfundidos y va a ser peor el remedio. En el escenario del paciente crítico hay una fase inicial, que es la fase de respuesta metabólica al estrés, que es la fase EP y la fase flow. Simplemente esto para que ustedes vean cómo probablemente en las diferentes fases yo tengo una respuesta hiperdinámica y semanas o meses después, cuando ya sea las consecuencias de este cuarto hit, es que yo vuelvo a tener una medio compensación de mis mecanismos normales de adaptación. Y esto en cuanto a falla orgánica, normalmente los órganos no se comportan mal en los primeros minutos, luego en las primeras horas empiezan a comportarse ya de manera alterada, empieza a haber disfunción orgánica y en la estabilización y en la evacuación los recupero, y esto lo vemos frecuentemente con el riñón, lo recupero, pero posteriormente en semanas vuelvo a ver otra disminución del compromiso orgánico, luego de que hemos tenido un pico de compromiso y de disfunción. Y si ese HIT 4, que es el de la mala evacuación o disminución severa de los líquidos y hipoperfusión, me puede llevar de nuevo a un compromiso orgánico en el tiempo. La sobrecarga lo tenemos que tener en cuenta. Siempre piensen de que el paciente no solo recibe líquidos endovenosos de mantenimiento, jamás hagan balances solo calculando los líquidos endovenosos de mantenimiento, y de hecho nunca traten de prescribir los pacientes teniendo en cuenta todos los 100 cc por kilo, digamos en el paciente de 10 kilos, solo en líquidos de mantenimiento, entendiendo de que este paciente recibe infusiones, medicamentos, nutrición, bolos y transfusiones, y todo suma, inclusive los estímulos enterales tróficos de 2 cc hora, eso también tienen que sumarlo al paciente. El niño obviamente no se siente bien con sobrecarga, se siente ahogado y empezamos en diferentes sistemas respiratorios, hepático. Hay una disfunción generalizada por la sobrecarga que prácticamente implicaría una charla completa de sobrecarga y de cómo trataríamos de evitarlas. Y esto lo quise colocar también textualmente y como aparece en el artículo, porque hay evidencia clara de que 2 días consecutivos de balances negativos en la primera semana de su estancia en la unidad de cuidado intensivo es un factor fuerte predictor de sobrevida de los pacientes. Entonces, esto es una premisa importantísima para nosotros en cuidado intensivo, y trataremos obviamente en un escenario controlado de esos balances, entendiendo de que la sobrecarga, como lo pueden ver aquí, esto es un metaanálisis en donde simplemente se valoraron porcentajes de sobrecarga versus no sobrecarga, y todos los porcentajes de sobrecarga por encima del 10% fueron predictores de mortalidad en asociación a la anterior diapositiva. Recuerden siempre esto, una sobrecarga, bueno, fórmulas para determinar la sobrecarga de los pacientes hay varias de todas las escuelas. La más conocida es la escuela de Goldstein, que es un nefrólogo, una de las eminencias en falla renal en niños y en nefrología crítica, que trabaja en Cincinnati, y él habla de que los líquidos administrados menos los líquidos eliminados sobre el peso por 100, eso me da un porcentaje de sobrecarga, y que cuando es 10% ya tengo un aumento de 3 veces la mortalidad de mi paciente, y cuando es el 20% tengo un aumento 8 veces de la mortalidad de mi paciente. Ya para ir terminando, voy a mostrarles un poquito de lo que la guía, ya pasamos por historia, líquidos, tipo de líquidos, glicocáliz, teoría de Sterling, cómo hacer una prescripción inteligente entendiendo las 4 Ds, cómo, en qué momento y según la meta que yo quiero con la estrategia Rose, poder intervenir mi paciente con la administración de líquidos endovenosos, y ya sabemos que pues, probablemente tenemos solución salina, lactato, y que la solución salina en este momento sí tiene algunas pues, condiciones en donde no deberíamos utilizarlas, como los cloros por encima de 110, las acidosis hiperclorémicas.
La guía de sobreviviendo a la sepsis en el apartado de fluidoterapia da algunos enunciados que se los he traído simplemente porque textuales como aparecen en la guía, para que los analicemos un poquito. Entonces, el punto 17, que es de fluidoterapia, dice: en los sistemas de atención médica con disponibilidad de cuidados intensivos, sugerimos administrar hasta 40-60 mililitros por kilo en bolo, 10 a 20 por bolo durante la primera hora, titulado a marcadores clínicos de gasto cardíaco y descontinuado si se desarrollan signos de sobrecarga de líquidos para la reanimación inicial. Esto es muy diferente a lo que nosotros teníamos, totalmente diferente. Nosotros antes teníamos que en la primera hora 40-60 mililitros por kilo y hasta que les pare, hasta que usted le evidencie hepatomegalia o le escuche crépitos y ahí ya decide parar. En este momento, no. Ya tenemos que ser mucho más juiciosos y hay palabras que a uno como que le llaman mucho la atención, marcadores clínicos de gasto cardíaco, el estado de alerta, la perfusión. Si yo no estoy evaluando eso y veo que eso mejora, definitivamente yo tengo que parar, pero si yo simplemente doy la orden de enfermería, póngale un bolito de 20 cc por kilo y yo me voy y no vuelvo hasta dentro de las siguientes 2 horas con los líquidos totalmente altos, ese paciente probablemente se reanimó, no lo optimicé los líquidos y lo que voy a ver es un impacto en las siguientes 24-48 horas de sobrecarga. En los sistemas de atención médica sin disponibilidad de cuidado intensivo, que esto pasa altísimamente en Colombia, en ciudades grandes que no tienen unidades de cuidado intensivo, ciudades intermedias, perdón, o sea que no es raro y es un enunciado que aplica para Colombia. En los sistemas de atención médica sin disponibilidad de cuidados intensivos y en ausencia de hipotensión, recomendamos no administrar el bolo con fluidos mientras se inician los líquidos de mantenimiento. Esto es una recomendación fuerte y evidencia de alta calidad. Tengo que parar aquí y detenerme porque dice no administrar el bolo con los fluidos mientras se inician los líquidos de mantenimiento en el paciente en la primera fase de reanimación si yo no tengo unidad de cuidado intensivo. Esa se une con la 19, que es: sugerimos administrar hasta 40 cc por kilo en bolo durante la primera hora con titulación a marcadores clínicos. Perdón, me devolví. Perdón, disculpen, es esta la que el estudio, que es el estudio FIST, que es el estudio de la doctora Maitland, que poco les gusta a los pediatras, poco les gusta a los intensivistas, pero que nada que hacer, es la evidencia más sólida que en este momento nosotros tenemos de administración de líquidos en escenarios de reanimación. Puede tener el estudio alteraciones metodológicas, puede tener el estudio alteraciones éticas, puede tener el estudio heterogeneidad de la población. Sin embargo, cuando los diferentes epidemiólogos y estadistas quitan toda esa heterogeneidad con análisis post-hoc del estudio, vuelven y llegan a la misma conclusión, y en que hay determinados tipos de pacientes en donde definitivamente los líquidos en resucitación de manera agresiva generan más daño que colocar líquidos endovenosos de mantenimiento. Yo no voy a profundizar en que es que estos estaban anémicos y les colocaron líquidos y eran maláricos y entonces necesitaban era sangre y no les colocaron líquidos, pero es la evidencia que hay, es un ensayo metodológicamente bien estructurado. De hecho, ¿por qué Surviving Sepsis da esta recomendación que les mostré acá? Porque es un estudio hecho en África en donde definitivamente hay ausencia de cuidado intensivo y tiene cerca de 3.141 pacientes en donde cogieron 2 grupos al azar. A uno le hicieron expansión rápida 20 cc por kilo de solución salina intravenosa o albumina al 5%, y a los otros sin bolos les colocaron líquidos endovenosos de mantenimiento y se murieron más los de la expansión rápida. Nada que hacer, es la evidencia que tenemos. Yo pienso que es un artículo de relevancia para la historia de la administración de líquidos endovenosos en niños, que probablemente en los siguientes años vayan a debatirse y las eminencias de líquidos y los consensos de administración de líquidos le disminuyan el valor que tiene en este momento, sí. Pero el Surviving Sepsis Campaign, con todo el alcance que tiene, lo tomó como un parámetro para definir que en escenarios de no cuidado intensivo, ojo, escenarios de no cuidado intensivo y en pacientes con unos escenarios también sociales y clínicos muy adversos, no deberíamos administrar bolos, sino que deberíamos tener una recomendación diferente. No es nuestro escenario normalmente,
en urgencias y en unidades de cuidado intensivo, pero creo que es importante conocerlo. Sugerimos utilizar cristaloides en lugar de albúmina para la reanimación inicial. La albúmina, a pesar de que pues, pareciera fisiológicamente que tiene unas acciones muy chéveres, sigue sin dar ese impacto, no le ha llegado el estudio, o pues porque definitivamente no tiene y no va a tener una evidencia clínica mejor que los cristaloides. Y el apartado 21 dice que sugieren usar cristaloides balanceados en lugar de solución salina para la reanimación inicial del niño con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. O sea que el Surviving Sepsis de este año nos recomienda utilizar o Plasma Light, y como no lo tenemos, lo ideal va a ser utilizar solución de lactato de Ringer o Harman según la evidencia del análisis retrospectivo de los niños en choque séptico, en donde tuvieron mejor desenlace los reanimados con solución balanceada, sobre todo si requieren un gran volumen de líquidos inicialmente. Y vamos ya terminando hacia las conclusiones. Entonces, bueno, hablamos en una hora de todo. Quería básicamente que tuvieran conceptos nuevos de las teorías, de cómo se manejan los líquidos, de cómo hacer una prescripción inteligente de líquidos, de qué tipos de soluciones en este momento tenemos y de las guías en este momento que nosotros adaptamos. Como se los dije en trauma craneoencefálico, para mí las guías no debemos adaptar el niño a la guía, sino lo que tenga la guía, evaluar el niño, individualizar, y si hay algo de la guía que yo considero que lo debo adaptar para el niño, lo hago. Entonces, prescriba de manera individual su niño, recuerde que esto no es una receta de cocina, que para los volúmenes siempre tiene que pensar en las pérdidas o en lo que el paciente requiere en ese momento, siempre va a ser diferente un quemado, un paciente que está practicado en cuanto a paciente, al volumen y a la determinación de lo que yo quiero para ese paciente. Seguimos con Holiday Cigar o la superficie corporal. Creo que los dos no se solapan. Creo que Holiday Cigar, independientemente de la corrección que le hicieron a la cantidad de electrolitos que tenían que tener sus soluciones, seguimos manteniendo que fisiológicamente una kilocaloría de gasto energético se puede reponer con 1 mililitro de volumen intravascular o de volumen prescrito, pues una kilocaloría igual a 1 mililitro por kilo. Y creo que es una buena fórmula hasta determinado peso y luego la superficie corporal teniendo en cuenta las pérdidas insensibles, los 1.500, 2.000 por metro cuadrado, 2.000 ya teniendo en cuenta una pérdida insensible, puede funcionar en escenarios por encima de los 30 kilos. Piense siempre qué le voy a colocar a su paciente, qué le voy a colocar al niño, cuánto le va a colocar y hasta cuándo, para tener siempre en cuenta las 4D. Evitemos las sobrecargas, optimicemos los balances negativos seguros. No es que ahorita vamos a llegar a todo paciente luego a las 24 horas colocar furosemida venteada o hacerles terapia de reemplazo renal, cuando a lo mejor podemos simplemente de manera segura evitar esos balances antes. Nosotros, de hecho, en Colombia creo que el costo de muchas de las intervenciones que hacen en el resto del mundo no nos deja actuar de manera rápida con respecto a terapias de reemplazo renal continuo, porque cuando les mostré el porcentaje del 10%, digamos en otras escuelas en América, por encima del 13% meten los pacientes a terapia de reemplazo renal continuo. Y si quieren, lleguen mañana a sus respectivas unidades o sus servicios de urgencias y van a encontrar el 50-70% de sus pacientes por encima de 15% de sobrecarga. Entonces, simplemente es para que lo tengamos bien en cuenta y eso está deteriorando la sobrevida de los pacientes. Lactato, solución salina, yo no voy a dar una recomendación específica, creo que hablé muy bien del uno y muy mal del otro, pero obviamente hay escenarios en donde los vamos a tener que utilizar a los dos. La recomendación del Surviving Sepsis ha sido soluciones balanceadas, no tenemos la ideal, tenemos algo parecido, y evitemos la hipercloremia y la acidosis hiperclorémica en los pacientes, sobre todo cuando las infusiones son muy prolongadas. Siempre líquidos isotónicos y líquidos hipotónicos solo en los escenarios en donde el sodio se me está elevando bastante, el cloro se me está elevando bastante y a lo mejor el paciente yo lo tengo controlado de otras maneras, ya sea con nutrición parenteral con los aportes u otra diferente estrategia. Utilicemos el ROSE, me parece que es importante, me parece que es dinámico, me parece que tiene unas metas claras en cada uno de los apartados. Y recuerde siempre que independientemente del tipo de solución que utilice, del cómo, del cuándo, de cuánto, controle los electrolitos y haga balances diarios para evitar
la falta de líquidos y la sobrecarga de líquidos. Definitivamente no hagamos más daño con una terapia que es rutinariamente utilizada, pero que la tenemos que saber optimizar en muchísimos aspectos. Eso era lo que yo les traía de líquidos endovenosos en el niño crítico. Muchísimas gracias. Quedo pendiente a preguntas o a inquietudes. Doctor, muchísimas gracias por esa charla tan completa y tan clara. Creo que pues quedaron como muchos conceptos claros. Voy a esperar si en el chat de pronto hay alguna pregunta. Doctor, preguntan que de acuerdo al FIST, al LFAST, teniendo en cuenta que los niños con hipotensión es lo último que aparece, el compromiso, pues... Oh, sí, esa es una muy buena pregunta porque el FIST hay que cogerlo con pinzas. Yo hablo del FIST porque me parece que es un estudio relevante que ustedes lo tienen que conocer como estudiantes de medicina y en pediatría. Para mí es el estudio que más número, más N tiene en cuanto a comparar pacientes hipotensos y graves sobre una terapia de bolos y una terapia de líquidos endovenosos. Cuando Johnny, creo que es el que pregunta, Johnny me dice que hipotensión, estos pacientes, sí, la hipotensión es un mecanismo que es tardío y normalmente no lo tenemos, pero estos pacientes les colocaron los líquidos ya en escenarios graves en donde ya los mecanismos compensadores se habían agotado. Entonces, ellos no, ni pensaron metodológicamente y bioéticamente. Yo siempre tengo una discusión con una colega que es intensivista que odia este estudio, no le gusta, porque dice que éticamente estos pacientes, obviamente, si estaban hipotensos, si estaban malálicos, hemoglobina de 5, pues si les colocamos líquidos, obviamente íbamos a generar más hemodilución y lo que va a colocarle era glóbulos rojos. Y eso es evidente, pero digamos, en el escenario, la interpretación de este estadio, creo, de este estudio, creo que nos alimenta si entendemos de que estamos en un escenario sin cuidado intensivo, con niños muy graves, en donde probablemente sus mecanismos compensatorios ya se acabaron, probablemente los pacientes africanos no estaban bien nutridos, sino que eran todos desnutridos, y esos pacientes no toleraron esas expansiones grandes de volumen, sino que les fue mejor a los pacientes que toleraron los líquidos endovenosos de mantenimiento de manera continua para restablecer su volumen. Entonces, con el FIS, creo que en nuestro escenario nosotros no tenemos que sacar ninguna conclusión. Diferente va a ser en esos escenarios en donde definitivamente son poblaciones muy comprometidas. Si a ustedes los llaman y les comentan un niño que está por allá en una vereda y que no lo pueden sacar hasta el sitio hasta 3 días después, y ustedes evalúan que ese niño tiene una disminución total de toda la reserva calórica, cardíaca, respiratoria, probablemente ahí es donde tengamos que ser muy cautos con recomendar los volúmenes altos y básicamente hacerle caso un poquito a este estudio y tratar de formularle unos líquidos endovenosos de mantenimiento. Ese es el escenario del FIST, pero es un estudio vital en pediatría. Bueno, doctor, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por tan excelente charla y con un montón de felicitaciones en el chat. Muchas gracias por acompañarlos con las dos conferencias muy buenas. No, muchísimas gracias a ustedes. Si alguno quiere o si alguno desea toda la bibliografía de alguna de las dos charlas, con muchísimo gusto yo se las hago llegar. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les sirva sobre todo para aplicabilidad clínica, ¿no? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, que estén bien. A todos, muchas gracias por la asistencia. Los esperamos mañana en la charla de manejo médico de apendicitis, cómo y cuándo, a cargo de la doctora Isabel Alejandra Melo Sierra, cirujana y urologa pediatra. Muchas gracias por la asistencia.